Todos, el tema que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy es el de la historia de la filosofía, solo que esta es una historia de la filosofía para principiantes. Nosotros vemos cuando nos acercamos a la filosofía es un caos enorme de filósofos, de escuelas, de idiomas y un mar inmenso de textos. Esto de primera vista, pero también vemos cientos de comentarios y miles de profesores que tienen alguna tendencia filosófica. Por eso, en este primer momento, lo que nosotros vemos al ingresar o al tratar de estudiar filosofía es un gran caos. Obviamente, en las primeras sesiones y en los primeros semestres se va a hacer una historia de la filosofía para poner este caos en orden. Entonces, lo que tenemos es que todos los autores se van a ubicar primero históricamente y después se van a ubicar por nacionalidades o por idiomas o por tendencias. Como esta es una historia de la filosofía para principiantes, debo señalar que la historia de la filosofía siempre va a ubicar nacionalidades como punto de partida. Pero esto no es poca cosa. Recuerden ustedes que la filosofía griega tiene un idioma griego, está hecha en una cultura griega y por supuesto en una época del mundo determinada. Todo eso va a influir decisivamente en la construcción de la filosofía griega. Lo mismo podemos decir del segundo gran momento de la filosofía, que es el momento de Roma. Roma, de igual forma, va a tener su propio idioma, el latín, va a tener su propia cultura y hoy en día nos interesa muchísimo la cultura romana porque es una cultura hecha en un imperio. Los pensadores que tenemos aquí, sobre todo Séneca y Jesús, están pensando y viviendo frente a un imperio. Tenemos después nosotros la parte medieval. Solamente he puesto dos autores aquí, que son los dos más representativos y son, por supuesto, fundamentales. Pero el medievo dura 1000 años y créanme, hay bibliotecas acerca tanto de los autores como de las corrientes de filosofía medieval. Lo mismo podemos decir con Descartes y con Spinoza. Quiero que pongan especial atención en la escuela inglesa empirista porque es una de las escuelas de filosofía que más se siguen usando, sobre todo en el primer mundo. Es fundamental para entender a los Estados Unidos, ya no digamos a Inglaterra, entender el trabajo de los empiristas ingleses. Y por supuesto, fuera de Inglaterra, Europa y el mundo se mueven en base a una filosofía o a una corriente filosófica alemana importantísima que ni más ni menos está representada por estos grandes filósofos alemanes. Entonces, mi primera recomendación para ustedes que están comenzando filosofía es saber ubicar al filósofo que sea dentro de un tiempo y dentro de una escuela determinada. Esto es muy importante para que no se pierdan. Ya después vamos a ver los detalles. Vemos nosotros que la historia de la humanidad se ha separado en una época clásica, una época medieval, una época moderna y una época contemporánea. Nosotros vemos claramente que cada una de las grandes escuelas de filosofía coincide ya sea con la época clásica, la época medieval, la época moderna o la época contemporánea. Y para aquellos que van a estudiar filosofía, apenas que estén comenzando, se van a encontrar con que hay una filosofía también postmoderna. He puesto aquí las fechas más aceptadas generalmente y sabemos que la posmodernidad se considera como una corriente de filosofía a partir de Lyotard con su trabajo sobre la posmodernidad, pero históricamente comienza el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín. Recuerden que la filosofía
tiene que presentarse también frente a la historia. Si nosotros vemos la propia historia, pero no mundial, sino la historia de la filosofía, nosotros vemos básicamente una división por culturas: la cultura griega, la cultura romana, cristiana, la cultura racionalista, los empiristas y los alemanes. Nada más para hablar hasta principios del siglo XX. Lo que nosotros vemos aquí muy claramente es que los idiomas son fundamentales para la división de las escuelas. No se les olvide que la filosofía se hace dentro de un idioma particular, y los idiomas tienen una dinámica propia. No es lo mismo, por ejemplo, decir idea en español que decir idea en griego. Muy rápidamente les platico que la palabra idea en griego significa ver. Bueno, y los que conozcan del otro lado de la historia de la filosofía, las escuelas alemanas, saben que es casi intraducible el idioma alemán al español, y ya no digamos al inglés. Esto los va a llevar en sus cursos de historia de la filosofía a un trabajo que aquí en México y en Latinoamérica se hace muy poco: ir a las fuentes originales. Es decir, recuerden que ustedes en licenciatura deben tener una idea general de la historia de la filosofía, y hay excelentes textos de filosofía, de historia de la filosofía. Pero a nivel maestría, y ya no digamos a nivel doctorado, ya no se les va a pedir a ustedes que estudien los libros de historia de la filosofía, sino que estudien a los autores directamente en sus idiomas originales. Que les platico que en la Universidad Humboldt de Berlín, a nivel doctoral, no se aceptan traducciones. Yo me titulé hace poquito más de 30 años, y una de las grandes sorpresas en las pocas reglas que había para hacer la tesis doctoral era no hacer traducciones. Es decir, si citábamos a Platón o Aristóteles, era en griego, o si se citaba a Séneca, era en latín. Esto es muy interesante porque esto es normal a nivel doctorado en casi toda Europa. Pero lo que nosotros vemos en Latinoamérica es que seguimos utilizando traducciones. Yo les voy a pedir que, aunque estén comenzando su carrera, se dediquen ustedes a manejar varios idiomas en filosofía, porque el idioma son los ladrillos con los que se construyen los edificios de los sistemas filosóficos. Una cosa muy importante en filosofía. Resulta ser que tenemos nosotros un desarrollo filosófico muy constante en Occidente desde hace 2500 años. Y aquí es donde comenzamos a ver que la filosofía no son dos filósofos o tres filósofos. La filosofía está dentro de nosotros. Cuando nosotros hablamos de filosofía, estamos hablando de un gran techo que contiene en su interior toda la historia de la filosofía. Es importantísimo que ustedes conozcan la historia de la filosofía lo mejor posible, porque les va a dar un esquema de una actividad que ha perdurado durante 2500 años. Pero ha perdurado esa actividad filosófica porque ha generado una creatividad conceptual. Lo que nosotros vemos en Platón, en Aristóteles, en Séneca, lo que vemos en la escuela inglesa y alemana de filosofía, es una gran creatividad conceptual. Esta creatividad conceptual nos interesa muchísimo porque precisamente hoy en día tenemos una absoluta carencia de creatividad conceptual. Creatividad conceptual significa que ustedes, como decimos en filosofía, después de subir por la escalera de la historia de la filosofía, la van a tirar. Y tienen ustedes que comenzar a construir sistemas filosóficos.
Esto no es poca cosa y por supuesto que no se da fácilmente. Hoy en día tenemos comentaristas, tenemos cientos de comentaristas, analistas de filosofía, bueno, tenemos escuelas, universidades completas llenas de personas que analizan otras filosofías. Y si vamos un poquito más abajo, tenemos nosotros aficionados o fans de ciertos autores, ¿no? Por decir los empiristas ingleses o por decir los griegos. Pero son personas que repiten bien o repiten mal lo que han leído y les gusta, y tienen toda la razón, les gusta o no les gusta ciertas escuelas. Bueno, eso no es importante para la historia de la filosofía, porque carece de creatividad conceptual. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer sus propios desarrollos filosóficos, sus propios sistemas filosóficos. Y no es tan complicado eso porque esa creatividad conceptual no está afuera de nosotros. De hecho, nosotros somos esa creatividad conceptual. Todas las personas, todo el tiempo están buscando una creatividad conceptual. Lo vemos en cosas muy elementales como los periódicos, la televisión o en cuestiones ya un poco más elaboradas como el cine, la pintura, la escultura, incluso la política, requiere creatividad conceptual. No crean ustedes que la filosofía es la poseedora de la única creatividad conceptual. Hombre, recordemos a Picasso, a Salvador Dalí, a Pablo Neruda. Son personas que tienen una creatividad conceptual enorme. Ahora, así como nosotros vemos que hay grandes artistas, nosotros vemos también que ha habido en la historia de la filosofía grandes innovadores en filosofía. Eso nos interesa mucho, ahorita que estamos cerrando el tema de la historia de la filosofía, porque ser que nosotros vivimos la filosofía todos los días. Es decir, lo peor que les pueden decir a ustedes como alumnos de filosofía es que la filosofía está afuera de nosotros, o que está en Grecia, o que está en Roma. Por supuesto que sí lo estuvo, y por supuesto que los filósofos griegos y romanos de hace 2000 años se quedaron allá. Pero las ideas griegas, romanas, las vivimos nosotros todos los días. Es decir, la filosofía y la historia de la filosofía es nuestra cultura. Déjenme ponerles un ejemplo muy rápido con el problema de la democracia. La democracia es un problema griego y la tiranía también y la oligarquía también y la demagogia son ideas de los filósofos griegos, pero también es nuestra cultura. Y si nosotros analizamos una de las preocupaciones que tenemos hoy en día más presentes, la distinción entre esencias y apariencias, bueno, pues es un tema muy tradicional en filosofía. Si nosotros vemos la tabla química de los elementos, sabemos que la palabra elemento fue generada por Aristóteles en la metafísica para referirse a la parte básica de todas las cosas. Y de allí lo retomaron los químicos y por eso tenemos una tabla periódica de los elementos aristotélicos. Ya sé que nadie dice que el concepto elemento proviene de Aristóteles, así que les voy a pedir que revisen la metafísica. Por si esto fuera poco, todo el problema de las ideas, ideas políticas, ideas religiosas, ideas de los jóvenes, ideas eclesiásticas, ideas de cualquier tipo, es el gran tema de Platón, el mundo de las ideas o el cielo de las ideas. Y, por supuesto, el cristianismo va a desarrollar una teoría del cielo muy pegada a lo que dijo Platón, pero que va a permanecer hasta nuestros días de una forma inamovible. Y si ustedes
son críticos y han sido educados para ser críticos, pues lo único que están haciendo es retomando a Kant. Kant va a escribir la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. La crítica es la parte medular, fundamental de la filosofía kantiana, solo que ahora ya nadie reconoce que ese concepto tan afortunado pues es una creación kantiana. Y, por supuesto, si ustedes son revolucionarios, de izquierda, de derecha, o quieren cambiar la realidad nada más, pues de una u otra forma están encontrándose en este camino con Marx. Marx va a tener el desarrollo de la revolución. Él pensaba en la revolución comunista, pero todos los movimientos revolucionarios que existen todavía en el mundo, aunque sean tecnológicos, tocan directamente las ideas marxistas. Ahora bien, ¿qué idea han tenido todos los filósofos? Desde Platón y Aristóteles hasta Sabater, ¿qué idea ha generado este ánimo por la filosofía desde hace 2500 años? La libertad. La libertad, que hoy los países se llenan la boca con esta palabra, es un tema de la filosofía o es un tema de la historia de la filosofía, de todas las filosofías. Así que si hubiera políticos dedicados a temas realmente de libertad, tendríamos que sentarnos con ellos uno de estos días para ver cuál de todos los tipos de libertad están retomando ellos. Vamos a cerrar esta sesión acerca de la historia de la filosofía para principiantes. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia.